Hay plantas que la gente pisa sin mirar, crecen al borde de la acera, entre una grieta del cemento y una cerca rota, como si el mundo las hubiera dejado ahí por accidente. Pero a veces lo que parece maleza es, en realidad, una despensa completa escondida a plena vista. Una de esas plantas es el bredo, también conocido en muchas regiones como carurú o amaranto silvestre, una hoja comestible tradicional que forma parte de la memoria culinaria de distintas zonas de Brasil y de América Latina. Lo más llamativo de esta historia es que no estamos hablando de una planta rara, delicada o difícil de encontrar, todo lo contrario. El bredo aparece donde casi nadie espera encontrar comida, en patios, bordes de caminos, huertas improvisadas, terrenos descuidados y rincones donde la tierra todavía insiste en dar algo de sí. Durante generaciones, muchas familias aprendieron a reconocerlo sin libros, sin etiquetas y sin necesidad de que nadie les explicara su valor. Simplemente lo vieron crecer, lo cocinaron, lo mezclaron con lo que había en casa y lo convirtieron en parte de una costumbre que sobrevivió al paso del tiempo. En esa supervivencia hay algo poderoso, porque el bredo no depende de vitrinas, de campañas publicitarias, ni de envases brillantes. No aparece con promesas exageradas, ni se presenta como una novedad descubierta por una marca. Está ahí desde siempre, o al menos desde mucho antes de que la comida empezara a hablarle al consumidor en el lenguaje de la urgencia y la ansiedad. Y quizá por eso mismo pasó desapercibido para tanta gente, porque lo común, cuando es demasiado común, deja de parecer valioso. Lo que crece solo pierde prestigio frente a lo que viene empacado. El género Amaranthus incluye varias especies distribuidas ampliamente en zonas tropicales y subtropicales, y muchas de ellas han sido usadas como verdura de hoja en diferentes cocinas tradicionales. Algunas personas lo conocen como caruru, otras como bredo, otras como amaranto silvestre, y en distintos países de América Latina aparecen nombres locales que cambian según la región. Pero el patrón se repite: una planta humilde, flexible, resistente, de crecimiento rápido, con hojas tiernas en su fase joven y una presencia constante en lugares donde el terreno todavía conserva algo de vida. Si uno se detiene a observarla con calma, la planta deja de ser maleza y empieza a mostrar su estructura. Las hojas suelen ser verdes, ovaladas o ligeramente romboidales, con la nervadura central bien marcada. Cuando la planta madura, surgen pequeñas inflorescencias en la punta y en las axilas de las hojas. En su estado joven, el follaje es más suave y agradable para cocinar. Conforme avanza el ciclo, la textura se vuelve más firme y el sabor puede resultar algo más intenso. No hace falta idealizarla para valorarla. Basta con entender que, como muchas verduras de hoja, su edad modifica por completo la experiencia en la cocina. Esa relación entre apariencia y utilidad es importante, porque muchas veces la gente ve una planta y cree que ya la entendió. En realidad, apenas ha visto su superficie. El bredo no llama la atención por tamaño ni por dramatismo visual. Su fuerza está en otra parte, en su capacidad de adaptarse, en su uso culinario simple y en su perfil nutricional, que lo vuelve interesante dentro de una alimentación variada. Varias revisiones y estudios sobre hojas de Amaranthus señalan la presencia de minerales como magnesio, calcio, hierro, potasio, fósforo, zinc y manganeso, además de fibra, proteína vegetal, carotenoides y vitamina C. Eso no significa que estemos frente a un alimento milagroso. No existe una hoja capaz de resolver por sí sola todo lo que una dieta desordenada, un sueño malo, el estrés o la falta de variedad pueden producir. Pero sí significa algo mucho más importante y mucho menos espectacular: que una verdura humilde puede aportar nutrientes reales y encajar de forma útil en la comida diaria. Y esa utilidad cotidiana, aunque no suene épica, suele ser mucho más valiosa que cualquier promesa grandiosa. Lo que alimenta todos los días pesa más que lo que impresiona una vez. En algunas bases de datos nutricionales consultadas por instituciones alimentarias y por el USDA, las hojas de amaranto cocidas aparecen como una fuente notable de magnesio dentro del universo de las verduras de hoja. La cantidad exacta varía según la especie, el tamaño de la planta, el estado de madurez y la forma de preparación. También puede variar dependiendo de si se consumen hojas frescas, cocidas o deshidratadas. Ese matiz es importante porque la comida real no se comporta como una fórmula fija. La naturaleza tiene variaciones y ahí mismo está parte de su complejidad. Aún así, el interés nutricional del bredo no se limita al magnesio. En las hojas de amaranto también se han documentado compuestos antioxidantes, pigmentos vegetales y otros micronutrientes que forman parte de su valor global como alimento. La vitamina C, por ejemplo, aparece en varias fuentes como uno de sus componentes relevantes, y esa presencia tiene sentido en una hoja verde que en muchas cocinas tradicionales se usa junto con frijoles, sopas, caldos y guisos. En términos sencillos, se trata de un alimento que no compite con la comida, la completa. Y aquí aparece la parte cultural, que muchas veces es la más importante. El bredo no se consumió durante tanto tiempo por casualidad. Llegó a la mesa por una mezcla de necesidad, memoria y saber práctico.
Se cocinó en hogares donde nada sobraba, en comunidades donde el conocimiento sobre plantas no era un pasatiempo, sino una herramienta para vivir mejor. Se mezcló con frijoles, se añadió a sopas, se salteó con ajo, se usó en tortilla, se metió en caldos espesos y se dejó entrar en la cocina sin pedir permiso. No necesitó explicaciones sofisticadas para formar parte de la tradición. Bastó con que funcionara. Eso es precisamente lo que lo vuelve interesante hoy, porque vivimos rodeados de alimentos que han sido diseñados para parecer imprescindibles, mientras que una planta simple de crecimiento espontáneo conserva un tipo de valor que no necesita espectáculo. El bredo no ofrece un relato de lujo, ofrece otra cosa: accesibilidad, cercanía y continuidad. Es un alimento que no exige una gran inversión para crecer, ni una gran infraestructura para cocinarse, ni una gran ceremonia para incorporarse al plato. Esa sencillez, en un mundo saturado de complicación, tiene casi algo subversivo. Si uno quisiera imaginar su cultivo en casa, no estaría frente a una planta caprichosa. Al contrario, el género Amaranthus es conocido por su capacidad de adaptarse a distintas condiciones siempre que reciba una base razonable de suelo, agua y luz. Por eso aparece con facilidad en áreas abiertas y su desarrollo puede ser rápido. Una huerta pequeña, un cantero sencillo o una maceta amplia pueden bastar para probarlo, aunque como con cualquier planta comestible, hay una condición que no se negocia: la procedencia debe ser segura. No se cultiva ni se cosecha una planta de borde de ruta, ni de suelo contaminado, ni de un lugar donde puedan existir residuos o exposición a agroquímicos. Esa prudencia no le quita encanto a la planta, al contrario, le da honestidad, porque no se trata de romantizar lo silvestre como si todo lo que crece sin ayuda humana fuera automáticamente bueno. Lo natural también necesita criterio. Lo importante es entender que una planta comestible puede ser valiosa y al mismo tiempo requerir cuidado en su identificación y en su origen. Esa es una lección simple, pero decisiva. La identificación del bredo suele comenzar por lo obvio: hojas verdes, forma ovalada o romboidal, nervio central bien visible, tallo que puede cambiar de aspecto según la etapa de crecimiento y pequeñas flores agrupadas cuando la planta madura. En su fase joven resulta más fácil de usar en la cocina porque las hojas son más tiernas. En la fase adulta todavía puede consumirse en ciertos casos, pero la textura se vuelve más fuerte. No hace falta forzar la planta a una sola forma de uso. Lo sensato es aprovecharla cuando está en su mejor momento. En la cocina esa versatilidad se nota enseguida. Entonces las hojas jóvenes pueden saltearse con ajo y aceite, agregarse a sopas, mezclarse con frijoles o entrar al final de un guiso para conservar mejor su textura. También pueden incorporarse a tortillas, omelets y rellenos de vegetales. El resultado suele ser una verdura de sabor suave, vegetal, fácil de combinar, parecida a otras hojas verdes que ya forman parte de la mesa cotidiana. Esa similitud es útil porque permite usarlo sin esfuerzo. Donde iría una hoja verde común, el bredo puede ocupar su lugar sin hacer ruido. Su valor real está precisamente en eso, en no pedir atención. Hay alimentos que se imponen por intensidad y otros que se integran por inteligencia. El bredo pertenece al segundo grupo. No domina el plato, lo acompaña, no invade el sabor, lo sostiene. No necesita ser protagonista para dejar una huella clara en la forma en que comemos. Y esa cualidad en cocina es oro puro, porque la comida que más se repite no es siempre la más llamativa, suele ser la más práctica, la que se adapta, la que resuelve. También hay algo muy visual en imaginarlo creciendo. Una planta que aparece sola donde nadie la sembró, que se abre paso entre otras hierbas, que levanta sus hojas hacia la luz y ocupa un espacio mínimo con una presencia fuerte. Esa imagen tiene una belleza extraña, una belleza que no se parece a la de los jardines diseñados, sino a la de las cosas que siguen existiendo por pura insistencia. El bredo no fue domesticado por la moda, fue adoptado por la necesidad, y muchas veces la necesidad es una maestra más sabia que la tendencia. En una época en la que el mundo nos empuja a comprar soluciones para casi todo, una planta así obliga a hacer una pausa, no porque resuelva mágicamente nada, sino porque nos recuerda que hay recursos cotidianos que pueden estar frente a nosotros sin que les demos valor. Nos obliga a mirar otra vez el borde del camino, el rincón del patio, la grieta de la vereda, el pequeño brote que parecía irrelevante. A veces el problema no es que falten opciones, el problema es que hemos aprendido a no verlas. Esa ceguera cultural es más profunda de lo que parece. Se instala cuando asociamos lo valioso con lo caro, lo visible con lo útil y lo envasado con lo confiable. Entonces, una hoja que crece sola empieza a parecer sospechosa y un producto industrial empieza a parecer normal. El bredo rompe esa lógica con una simplicidad casi incómoda. Está ahí, accesible, discreto, comestible, y además forma parte de una tradición alimentaria que sobrevivió justamente porque era práctica. No dependía de nadie para existir. Bastaba con saber reconocerla. Por eso vale la pena hablar de esta planta con calma. No como una rareza exótica, no como una moda de internet,
no como una solución absoluta, sino como lo que realmente es, una verdura de hoja con historia, con usos, con presencia cultural y con interés nutricional. Una planta que se dejó ver poco, pero que nunca dejó de estar. Una planta que enseñó a comer a muchas generaciones sin necesidad de discursos. Y quizá esa sea la parte más interesante de todas, que lo verdaderamente importante muchas veces no llega envuelto en promesas, crece en silencio, se corta con las manos, se lava, se cocina, se comparte, se mezcla con lo simple y termina formando parte de la mesa sin pedir más que un poco de atención. El bredo no necesita convertirse en símbolo para tener valor. Ya lo tiene en su propia existencia, en su forma de crecer, en su manera de resistir, en su lugar dentro de las cocinas populares y en el tipo de alimento que representa, uno cercano, humilde y real. En un mundo que confunde novedad con importancia, una hoja así recuerda algo esencial. A veces, la riqueza no está en lo que brilla, sino en lo que siempre estuvo ahí y nadie se detuvo a mirar. Y si uno sigue observando con esa misma calma, descubre algo todavía más interesante. El bredo no solo enseña sobre la planta, también enseña sobre nosotros. Enseña hasta qué punto nos hemos acostumbrado a mirar hacia afuera en busca de respuestas, cuando muchas veces la respuesta estaba creciendo dentro del mismo entorno que habitamos, en el patio, en el terreno vacío, en la franja olvidada entre una pared y el suelo, como si la naturaleza, y una vez más, hubiera decidido no esperar permiso para resolver lo que puede resolver sola. Esa idea cambia la forma de pensar la comida, porque deja de ser un objeto de consumo aislado y vuelve a ser lo que siempre fue en su forma más básica, una relación con el entorno. Comer no empieza en el supermercado, empieza mucho antes, en la capacidad de reconocer lo que crece cerca, de distinguir lo útil de lo decorativo, de separar lo vivo de lo descartado. El bredo se vuelve importante no solo por su composición nutricional, sino porque nos devuelve una pregunta que el mundo moderno prefiere evitar. ¿Qué otras cosas valiosas hemos dejado de ver por costumbre? La respuesta, probablemente, es más amplia de lo que imaginamos, pero esta planta, tan pequeña en apariencia y tan grande en significado, funciona como una pista. No por lo extraordinaria, sino por lo contrario, porque es común, porque no necesita teatralidad, porque no entra al escenario de la alimentación con una entrada triunfal, sino con la presencia tranquila de lo que siempre estuvo ahí. Y eso, en sí mismo, tiene fuerza. Su historia también revela una verdad incómoda sobre cómo valoramos los alimentos. Durante mucho tiempo, lo que se consideró comida de verdad fue aquello que podía ser clasificado, vendido, transportado y repetido en cadena. Lo demás fue relegado al margen, las hojas espontáneas, las plantas del borde, las especies que crecían sin permiso, los alimentos de la memoria rural, los ingredientes que no pasaban por una marca. El bredo sobrevivió precisamente porque no dependía de esa lógica. Se sostuvo en la transmisión oral o en la costumbre doméstica y en la cocina de quienes sabían convertir la abundancia modesta en una comida completa. En muchas casas, ese saber quedó escondido en gestos mínimos. Una abuela que agregaba hojas al feijão sin decir mucho. Un padre que traía del patio un manojo de verdura del monte. Una cocinera que distinguía la planta buena de la que no servía. Esos gestos no parecían grandes conocimientos y, sin embargo, eran conocimiento puro. El tipo de conocimiento que no se exhibe, pero alimenta. El tipo de saber que no necesita diploma para ser útil. Por eso resulta tan fácil subestimar una planta como el bredo, porque no viene acompañada de una narrativa sofisticada, no tiene diseño industrial, no tiene campaña de influencers, no tiene nombre importado que la vuelva más interesante, que tiene algo mucho más difícil de fabricar, una historia larga de uso real. Esa historia está hecha de sobremesas, de ollas comunes, de cocinas sencillas, de temporadas en que las hojas verdes eran una respuesta concreta a la necesidad de comer bien con poco. Y si uno piensa en eso con honestidad, la planta se vuelve casi una metáfora del buen sentido. Crece sin pedir mucho, se adapta al lugar donde cae la semilla, ofrece hojas cuando está joven, cambia su textura cuando envejece y enseña que no todo lo valioso necesita ser raro. En un mundo obsesionado con la escasez artificial, una planta así recuerda que la abundancia también puede ser silenciosa, solo hay que saber reconocerla. Hay además una belleza muy particular en su forma de aparecer. No es la belleza pulida de una vitrina, es una belleza áspera, terrestre, casi anónima. La clase de belleza que se descubre agachándose, que exige bajar la vista, no levantarla, que premia a quien observa con paciencia, porque el bredo no se ofrece al primer vistazo. Hay que entrar en su escala, acercarse, distinguir las hojas, notar la nervadura, mirar el tallo, comprender el momento de crecimiento. Es un pequeño ejercicio de atención. Y vivir con atención en estos tiempos ya es una forma de resistencia. Si pensamos en la cocina, también aparece esa misma lógica. El bredo no requiere técnicas complicadas para funcionar. No necesita que lo oculten bajo salsas pesadas ni que lo transformen en algo irreconocible. Su valor está en lo simple: aceite, ajo, fuego breve, sal, compañía.
A veces una olla de frijoles, a veces una sopa que necesitaba un poco más de verde, a veces un omelette que pedía algo fresco, a veces un plato de arroz que quedaba mejor con una hoja más. Esa capacidad de integrarse sin esfuerzo es parte de su encanto. Es un ingrediente que no interrumpe la cocina, la completa, y en ese punto conviene detenerse un momento, porque es fácil hablar de nutrición como si todo se redujera a números. Pero la relación entre una planta y una persona no es solamente matemática, también es cultural, sensorial y emocional. El aroma del ajo cuando toca el aceite, la textura suave de las hojas cuando apenas se marchitan, el color verde que cambia el aspecto del plato, la sensación de estar comiendo algo cercano, conocido, doméstico. Todo eso forma parte de la experiencia. Comer no es solo absorber nutrientes, es también habitar una tradición. Tal vez por eso el bredo sigue importando, porque no llega solo al cuerpo, llega a ir a una memoria más profunda, la memoria de lo cotidiano, la memoria de una comida resuelta con lo que había, la memoria de la verdura que no se compraba porque ya estaba ahí, la memoria de cocinar sin espectáculo y sin desperdicio. Esa memoria no pertenece al pasado. Sigue viva en muchos lugares, aunque a veces no se le ponga nombre. Desde el punto de vista práctico, también tiene su lógica la prudencia. Identificar bien la planta, conocer el lugar donde crece y respetar su estado de madurez no son formalidades, son parte del uso responsable de cualquier alimento silvestre. La mejor planta del mundo deja de ser útil si viene de un suelo contaminado o si se confunde con otra especie. Así que la observación no es un lujo, es una necesidad. Y en realidad eso hace la experiencia más rica, no más aburrida, porque obliga a mirar mejor. Y cuando una persona aprende a distinguir una planta comestible en su entorno, cambia la relación con el paisaje. El terreno deja de ser vacío, la vereda deja de ser solo tránsito, el patio deja de ser fondo, empieza a volverse territorio. Y en ese territorio aparecen otras posibilidades: sombra, alimento, semilla, ciclo, continuidad. El bredo es importante también por esa razón, porque convierte el espacio olvidado en espacio legible. Y lo legible se puede cuidar. Hay algo profundamente humano en ese gesto de cuidado. Reconocer una planta, dejarla crecer, cortarla en el momento correcto, llevarla a la cocina, compartirla con otros. Es una cadena pequeña, casi doméstica, pero contiene una idea grande. No todo lo valioso se compra, no todo lo útil se produce en masa, no todo lo que alimenta viene de lejos. A veces la mejor respuesta está a 3 pasos de la puerta. Quizá por eso resulta tan fácil sentir afinidad por este tipo de plantas. No porque prometan demasiado, sino porque prometen poco y cumplen bastante. No porque impresionen, sino porque sostienen. No porque ocupen el centro de la escena, sino porque sostienen lo que está alrededor. El bredo no compite por el protagonismo, y eso lo vuelve casi invisible para un mundo acostumbrado a admirar solo lo que hace ruido. Pero la vida, como la cocina, se construye más con cosas discretas que con efectos especiales. Hay otra imagen que ayuda a entenderlo. Imagina una tarde cualquiera, un vaso de agua, una olla sobre el fuego, una mano cortando hojas verdes, el olor del ajo, el vapor subiendo despacio. No hay espectáculo, no hay épica, no hay promesa de transformación instantánea. Y, sin embargo, todo lo necesario está ahí. Ese tipo de escena sostiene más vida de la que parece. El bredo pertenece a esa clase de escenas. Es una planta que encaja en lo pequeño y por eso mismo tiene importancia. Si uno quisiera resumir su valor en una sola idea, podría decir que el bredo nos devuelve una forma de inteligencia alimentaria que habíamos dejado en pausa. La inteligencia de mirar alrededor antes de mirar lejos, la inteligencia de cocinar con lo disponible, la inteligencia de no despreciar lo espontáneo, la inteligencia de reconocer que una planta humilde puede tener una dignidad enorme cuando entra en una cocina que la entiende. Y ahí aparece el verdadero fondo de todo esto. Porque al final no estamos hablando solo de una hoja, ni solo de una especie vegetal, ni solo de una receta. Estamos hablando de una manera de estar en el mundo, una manera menos ansiosa, menos dependiente de la novedad, más atenta a lo cercano, una manera que entiende que la abundancia no siempre hace ruido y que el valor no siempre viene con etiqueta, una manera de volver a mirar el suelo con respeto. Quizá por eso el bredo merece ser recordado, no como una curiosidad botánica, sino como una señal de que todavía existen recursos simples alrededor nuestro, una señal de que la cocina tradicional guarda mucho más que sabores, guarda estrategias, memoria y sentido común, una señal de que, a veces, el conocimiento más útil no llega vestido de innovación, sino de costumbre. Y cuando una planta consigue recordarnos todo eso, ya no es solo una planta, se convierte en una pequeña lección viva, una lección que crece sola, ni que se deja cortar, que entra en la olla y que, sin hacer ruido, devuelve al plato algo que el mundo moderno suele extraviar: claridad. Porque al final, frente a tanta complejidad fabricada, quizás la respuesta siga siendo la misma desde hace siglos: bajar la mirada, reconocer lo que crece y darle un lugar en la mesa antes de que el ruido vuelva a taparlo todo.